Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia manifestada en nuestras vidas, por la gracia derramada, Señor, en nuestros corazones. Gracias por ese privilegio que tenemos de haber sido privilegiados en la manifestación de Jesucristo a nuestros corazones. Señor, debemos de entender que es un privilegio tan grande, tan precioso y tan maravilloso, que nos sentimos privilegiados, oh Dios, de ser hombres y mujeres a quienes tú les has manifestado la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y esa gloria manifestada es para ser manifestada a otros también, en lo que hablamos, en lo que vivimos, en lo que experimentamos. Gracias, Señor, porque nos has hecho luz en medio de las tinieblas para la gloria de tu nombre. Señor, hoy vengo pidiéndote una bendición especial para los oyentes, aquellos, Señor, que sintonizan la radio a esta hora. Te pido que tú los bendigas en gran manera. Señor, aquellos hermanos que están enfermos, visítalos en gran manera, fortalécelos y muéstrales el propósito, Señor, que tú tienes a través del trato con cada uno. Porque no es por casualidad, Señor, que nos enfermamos a veces o que tenemos alguna escasez, sino que tú nos estás enseñando tu fidelidad, tu amor y tu misericordia y tus cuidados. Gracias, Señor, porque esto nos hace a nosotros ver algo más allá, que tú eres el que nos provees en nuestras necesidades acá en la tierra, porque la preparación acá en la tierra es para heredar una vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ser el que ha manifestado esa gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. En esta hora, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, en la intención de que seamos edificados en el poder de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Creo que la parte más importante de todo es aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando digo que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, es porque si ahora el Padre nos ha dado a Jesús en nuestros corazones, tenemos que aprender a amar a Jesús con todo nuestro corazón, porque en Él habita la plenitud de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Jesús, estamos amando al Padre. Y el Espíritu nos muestra que ese amor manifestado a nuestras vidas es el que realmente edifica. Porque en el final todo va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Lo único que va a permanecer es la esperanza y el amor. Eso es lo único que va a permanecer para siempre. Por eso le damos gracias al Señor por ese privilegio grande que tenemos de ser hijos de Dios. Si usted no se siente hijo de Dios, pregúntele al Señor por qué. Pero somos hijos de Dios una vez estamos en la experiencia maravillosa
de que el testimonio de Cristo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es la mejor postura que hombre alguno pueda tener sobre la tierra. Por eso, qué privilegio grande de conocer a Jesucristo y saber que Él hizo el cielo y la tierra en el diseño del Padre. Y en ese diseño no cabe duda que estábamos nosotros incluidos para este tiempo, para vivir en este tiempo de conflicto, de problemas entre los hombres, de odios entre los hombres y las mujeres, de tanto problema, que tenemos que entender que si Dios no está en la vida de los demás y en nuestra vida, no se puede vivir armoniosamente, porque realmente cuando Dios hace la paz con nosotros es cuando conocemos a su Hijo Jesucristo. Y cuando conocemos a su Hijo Jesucristo, la paz a nuestro corazón viene en plenitud. Todo el tiempo que alguien ha conocido a Jesús, lo inunda la paz que sobrepuja todo entendimiento. Y esa paz nosotros la tenemos que guardar, porque el Dios eterno nos ha hecho herederos de la paz que sobrepuja. Así dice una versión de la palabra, sobrepuja a todo entendimiento. Muchas veces estamos en aflicciones, estamos en problemas, pero cuando caminamos y nos disponemos a vivir una vida delante del Señor, realmente esa paz que sobrepuja todo entendimiento es la que viene a nuestros corazones, recordándonos por el Espíritu que somos hijos de Dios y que somos tan hijos de Dios que Dios puede mover todas las cosas para bendecir nuestra vida. Por eso, teniendo nosotros ese privilegio de ser hijos de Dios, porque tenemos la simiente de Cristo, tenemos que caminar seguros, guardando nuestra vida en santidad y caminando seguros por donde quiera que vayamos, porque nuestra vida está guardada en Dios, en Cristo. Somos privilegiados y llenos de grande bendición sobre la tierra. Somos los más privilegiados, puedo decir, sobre la tierra. Puede usted anhelar tener mucho dinero, puede anhelar tener muchas cosas, puede anhelar tener propiedades, puede anhelar tener todo, pero como hijo de Dios, ese es el rango más alto que Dios le da a un hombre, de llamarlo hijo. Es lo más alto. Muchas veces no se nota que somos hijos de Dios, porque andamos como los demás, nos vestimos como los demás. Pero en el mundo no sería igual. En el mundo no sería igual, sino que sería totalmente diferente. Porque cuando alguien tiene los medios necesarios para vestirse de una manera, como dijéramos, hasta más vanidosa puede ser. Él anda y ni cuenta se da porque está acostumbrado a la vanidad. Pero aun cuando es una persona así, llega a conocer a Cristo, las cosas cambian. Por eso, qué bueno es conocer a Jesús, mi hermano y mi hermana. Es lo más grande que a un hombre le pueda suceder. Bueno, ahora yo quiero compartir algo con ustedes sobre algo que nos enseña mucho en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, muchos les dicen los Hechos de los Apóstoles y los Hechos del Espíritu Santo, porque el libro de los Hechos está lleno de experiencias
lleno de experiencias en las cuales se ve la dedicación de los apóstoles amando la obra de Dios en el trabajo directo del Espíritu Santo. Entonces, hay una cosa maravillosa que realmente cuando nosotros analizamos estas cosas, tenemos que ver que el Dios eterno preparó a hombres como el apóstol Pablo, que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el verso, en el capítulo 16, describe la palabra que después que llegó a Derbe, era Pablo con Silas. Llegaron a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, es una de las partes importantes, como Pablo, el apóstol Pablo, con Silas, llegan a ese lugar y encuentran a ese discípulo, hijo de una mujer judía, bien convertida al Evangelio, que había hecho un trabajo excelente en su hijo Timoteo, porque el padre dice que era griego, no se dice que era convertido ni nada, sino nada más que era griego. Entonces es de suponer que el trabajo fue de la madre de enseñar a Timoteo a amar a Jesús. Y Timoteo, como sucede con los niños, que cuando se les enseña a amar a Jesús, es el trabajo más excelente que uno como padre puede hacer, porque esa enseñanza se la llevarán ellos toda la vida y todo el tiempo donde quiera que vayan. La palabra establece que enseñemos al Señor en el camino, y el Señor los guardará y los encaminará y les enseñará. Esa es una de las partes importantes en la vida del hombre y de la mujer, de enseñar a los hijos cuando son niños. Y eso había sucedido con esta mujer judía. Y dice que los hermanos daban buen testimonio de él, los que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Ahora, es interesante porque el testimonio de Timoteo no solo se conocía en su iglesia, sino que había trascendido a otros lugares. Y eso es bien interesante, porque el hecho de que trascienda el nombre de alguien hacia otros lugares no es un trabajo excelente, es un trabajo excelente, podemos decir, pero más que todo la honra que Dios da al que le honra, porque Dios honra a los que le honran, y Timoteo era de esa línea de los que honraban al Señor, y por eso lo conocían en Listra y en Iconio. Pero Pablo viendo en Timoteo alguien que amaba al Señor y que era alguien dócil para dirigir, dispuso que fuese con él. Pero antes, para borrar todo vestigio, como eran judíos los que estaban todavía ahí, y con las iglesias con judíos eran las que Pablo visitaba, dice la palabra
que lo circuncidó antes de salir. Esto era un testimonio como diciéndoles, no se niega lo que hay en el pueblo judío. Pero ya Timoteo no era un practicante de la ley, sino estaba dentro de la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque a él tenía una nueva vida. Dice la palabra, y al pasar por las ciudades, porque a Pablo le pareció bien llevárselo, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Porque debido a los problemas de conflicto que habían en las iglesias a causa de los judaizantes, que decían que ahora también había que circuncidarse y guardar la ley, a eso se debió el concilio del capítulo 15 de los Hechos, de que se reunieron los apóstoles y dieron ellos órdenes de trasladar las nuevas formas en las cuales ellos trataban ese problema con los hermanos. Por eso es que dice que y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ese era el gran motivo por el cual Pablo había salido con Silas y Bernabé había salido con Marcos a otros lugares. Pero el apóstol Pablo entregaba esas ordenanzas a las iglesias que eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Y dice que atravesando Frigia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Oiga, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Porque el verdadero ministro tiene un equipamiento tan lindo que el Señor se lo da para que Él imparta la enseñanza y sea guiado por el Espíritu Santo a la buena obra que es la que se tiene que hacer en el poder del Espíritu Santo para la gloria del nombre de Jesucristo. Aquí habla que cuando intentaron llegar a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Algunas versiones dicen que fue el Espíritu de Jesús el que no les permitió llegar a Bitinia. ¿Qué estaría pasando en este momento? No sé, pero el asunto es de que el Señor se los prohibió. Tal vez eran ciudades y lugares que no estaban en el programa de Dios en ese momento para la manifestación de la predicación del Evangelio. Es interesante porque cuando el Espíritu Santo da la vía para que alguien vaya a trabajar a un lugar, la gloria de Dios se manifiesta. El verdadero ministro no agarra camino porque él cree que esto hay que hacer, no, sino que agarra camino en el plan de hacer la obra de acuerdo a la voluntad de Dios y es guiado por el Espíritu a una buena obra. Porque aquí es claro que dice que no les fue permitido llegar a Asia. Y dice que pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En el movimiento del Espíritu Santo, que es el que en este momento tiene a cargo completamente el manifestar el nombre de Jesús en la voluntad del Padre.
Las iglesias no tienen que desconocer el ministerio del Espíritu Santo. Alguien decía que el ministerio del Espíritu Santo en las iglesias es el ministerio del Dios no conocido. Y creo que tiene razón en cierta forma, porque muchas veces se hace hincapié en muchas cosas. Se hace hincapié en una cantidad de ministraciones y enseñanzas que no se le da la parte que el Espíritu Santo le toca para edificar la iglesia. Y una iglesia sin la ministración del Espíritu Santo es una iglesia que está costando que se edifique, porque Dios también no deja de hacer su obra porque el hombre esté fallando en eso, sino que Dios hace su obra a pesar de las fallas del hombre. Y eso lo tenemos que entender claramente. Pueden haber muchas fallas en una iglesia, pero Dios sigue haciendo su obra. Dios no se queda detenido, porque el nombre de Jesús tiene que ser glorificado. Y Él sabe cuánto cada hijo de Dios ama a su hijo. Y el que ama a su hijo tiene privilegio, porque Dios le va enseñando y le va mostrando, aunque muchos no crean en el ministerio del Espíritu Santo, o si creen no le dan el espacio necesario y la importancia que tienen que darle, porque si el mismo Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad, y Él enseñará todas las cosas. Quiere decir que el trabajo del Espíritu Santo hoy no lo tenemos que menospreciar. A veces dice uno, yo no menosprecio el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia y en cada vida. Pero cuando uno llega a ver el proceder, el desarrollo, llega uno a entender que realmente no se le da el lugar para que Él edifique en conocimiento y experiencias de sobrenaturalidad y poder a los creyentes. Y el Señor se manifiesta en muchas cosas. A veces hay hasta cierta duda de hablar lenguas. A veces que porque alguien habla lenguas que no son del Espíritu, se veda el trabajo genuino del Espíritu Santo. Yo vi una vez experiencias personales en donde a mí me ha tocado ver el trabajo de Dios por el Espíritu manifestando la gloria de Cristo en la iglesia. Una vez yo vi en un ayuno y oración de la iglesia central, el Señor se principió a mover en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Era un sábado en la mañana. Y de repente, en ese momento, una hermana se paró y principió con una danza tan linda en el Espíritu, que principió a hablar en inglés. Yo supe algunas palabras de inglés en un lugar donde yo estuve, el inglés de Inglaterra tiene ciertas diferencias con el inglés de Estados Unidos. Y me recuerdo que esa vez estaba yo con el hermano Otto. Y entonces cuando ella principió a hablar palabras en inglés, yo me di cuenta que ella estaba hablando a alguien ahí. Y aunque todo el resto no sabía inglés, esa hermana estaba hablando un inglés bien, muy genuino. Entonces, yo le dije al hermano Otto, este es un inglés de Inglaterra, que se habla en Inglaterra. Sí, me dijo, así es. Y esta hermana al rato, una hermana interpretó.
y principia a hablar, a traducir todo lo que esta hermana había dicho. ¿Por qué? ¿A quién le habló? Ese día yo no sé a quién le habló, pero sí hay experiencias directamente en donde el Espíritu Santo se mueve, en la unción del Espíritu. Y nosotros no tenemos que desconocer el poder de la unción del Espíritu Santo. Porque si está la unción, está el poder. Y estando el poder, Dios hace prodigios y maravillas, donde hay una manifestación clara de la gracia y de la misericordia de Dios. Y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo, ya cuando él iba con Silas y llevaba a Timoteo, porque esa es otra parte importante. Si el ministro va en la guianza del Espíritu y en el poder del Espíritu, tiene la certeza de que el Espíritu Santo le hace ver el corazón de aquellos que aman al Señor y que están llamados para servirle por medio del discernimiento de espíritus. Hay necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé lo que necesitamos. Por eso habla la palabra que cuando Pablo y Silas y Timoteo llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Habiéndole mostrado al apóstol Pablo, el Señor por su Espíritu, de que descendieran a Macedonia, porque habían propósitos en Macedonia de parte de Dios. Y al tener Dios propósitos, quiere decir que Dios va a abrir las puertas. Va a abrir las puertas a tal grado que se va a ver la obra que se puede hacer. Y eso es la parte importante. Que si Dios prepara la obra, uno ya solamente no llega a elucubrar a ver qué va a hacer, sino que el Espíritu Santo se encarga de guiarlo a toda verdad, de guiarlo a donde uno tiene que ir. Por algo establece la palabra que Dios puso en nosotros la obra para la cual teníamos que ir y encaminarnos. Dice que se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria de Dios es cuando un ministro es guiado por el Espíritu y espera el tiempo de Dios para hacer su obra. Es la obra más grande, más efectiva y en donde el Señor más se glorifica. Yo me recuerdo que una experiencia, voy a contar una experiencia. A veces no es que me dé pena contarlo porque es verdad, pero cualquiera puede creer que uno se está echando incienso, ¿verdad? O sea, está echándose flores al ministerio que Dios en Cristo le ha dado a uno. Pero la verdad es que una vez con mi esposa fuimos a Miami y estábamos nosotros en Orlando. Ya cuando veníamos de regreso para Miami, entonces ella iba en el bus, ella iba en un sillón adelante y yo atrás. Y resulta que yo me principié a dormir porque habíamos tenido un día mero ajetreado, mero activo. Y me principié a dormir. En ese momento yo me soñé como
Yo me vi en el momento en que me estaba durmiendo. Me vi en un teatro de aquellos teatros antiguos mexicanos. Teatros antiguos en México, que eran angostos y que los artistas salían de los lados y que yo estaba sentado hasta adelante. Pero yo vi salir a dos tejanos que salieron del lado derecho y se acercaron a mí y me pusieron el dedo, así, muy cerquita de los ojos. Yo sabía que eran tejanos por la vestimenta que tenían. Y uno de ellos, el que me puso el dedo así cerca de los ojos, me dijo: nosotros te necesitamos aquí. Entonces me sorprendió tanto que de una vez salí del sueño que llevaba y se me principiaron a salir las lágrimas, porque era algo real, que lo que yo había visto. Cuando llegamos a un lugar donde había que comer algunas cosas, le dije a mi esposa: fíjate que esto y esto y esto me sucedió. Entonces ella me dijo: si es de Dios se va a cumplir, si no, no. Bueno, cuando estas cosas suceden, uno como que espera en el momento preparar las maletas para salir, para venir, para hacer esto, hacer el otro. Eso es lo que uno espera. Bueno, yo estaba expectante. Pasaron 15 días, 20 días, pasaron 2 meses, 3 meses. Y así, a mí hasta se me olvidó. Pero como al año y medio de lo que el Señor me había mostrado, una evangelista no pudo ir al área de Houston. Y entonces a ella le preguntaron: ¿quién cree usted que puede suplirla en este momento? Los hermanos González. Bueno, nos dijeron y salimos con mi esposa para el área de Houston. Había una actividad en un teatro y bueno, las cosas que se dan en las campañas, en los eventos que Dios prepara. Pero me recuerdo que, habiendo pasado todo ese tiempo, a la reunión a la que íbamos era una reunión de damas con mi esposa y de varones, en donde iban a estar representantes de varios lugares de Houston. Total es que el evento fue muy lindo y estuvimos en la iglesia ministrando, la iglesia de un hermano de Houston, también de la misión. Bien lindo todo el evento, al grado que pasaron los 8 días que teníamos que estar allá y yo ni siquiera me recordaba de eso. Y me recuerdo que en la última noche que fui a ministrar a la iglesia a predicar, mi esposa se quedó con la esposa del esposo, la esposa del hermano, en su casa. Y me recuerdo que cuando regresamos, me dijo mi esposa: estaba orándole al Señor y el Señor me dijo que te recordara de la visión que habías tenido en Miami. Hermano, experiencias que el Señor da, porque después de esos eventos de 8 días, principiamos a llegar al área de Houston 2, 3 veces por año, y así estuvimos como 4 años, llegando con mi esposa a las iglesias de Houston. Entonces, el trabajo de Dios es seguro, maravilloso y perfecto. Esperemos que el Señor nos llene de su Espíritu para poder hacer un trabajo en el cual Dios se muestre de una manera grande y preciosa, para que así el nombre de Jesús sea glorificado y nosotros seamos afirmados en gran manera, viendo el poder y la gracia de Dios manifestada en su obra y en las vidas. Maravilloso Dios, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha llenado de su Espíritu para la gloria de su nombre.
Mis hermanos han entrado algunas peticiones de oración, las cuales yo quiero dar lectura y ponerlas delante del Señor, creyendo que Dios responde cada necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria y de acuerdo al plan que Él tiene para cada persona, para cada familia que pide oración. Aquí está una petición de hermana Ana e Isman, que pide oración por provisión económica. La familia López Andrade también pide oración por provisión económica. La Patricia también pide oración por provisión de trabajo y provisión económica. Luis también pide oración por trabajo y situación económica. Petronilo, pide oración por su trabajo y se encuentra angustiado. Padre, tú conoces las condiciones de mis hermanos, que he mencionado sus nombres. Tú conoces cada vida y conoces cada circunstancia y la responsabilidad que cada uno tiene, Señor, en su corazón por la provisión económica. Pero tú eres el que tienes todo en tus manos, Señor. Y yo sé que tú puedes proveerles a ellos de acuerdo a tus riquezas en gloria y de acuerdo, Señor, a la necesidad que tienen. Padre, tú eres el Dios que conoce hasta lo más íntimo de las circunstancias y situación que cada uno de mis hermanos tiene en este momento. Por eso, la petición de hermana Ana y de la familia López, de Patricia y de Luis y de Petronilo, Señor, las pongo en tus manos, sabiendo que tú eres bueno y que tú nunca, Señor, nunca dejas a nadie sin la provisión que tú tienes destinada. Gracias porque tú eres el Dios que tiene control de todas las cosas sobre los seres humanos en la tierra. Te pido por estos hermanos que están en estas circunstancias y te pido en el nombre de Jesús que los ayudes en gran manera. También hermana Lucky, hermano Edwin, hermano Daniel, hermana Heidi, hermano Carlos, nos piden oración por provisión de trabajo, provisión económica. Hermano Emerson, también por provisión de trabajo. Hermana Marta Alicia, oración por provisión de trabajo. Miriam también nos pide oración por provisión de trabajo. Y Miriam, oración por provisión de trabajo para su hija Claudia. Padre, tú conoces estas vidas y tú sabes la circunstancia que cada uno está viviendo. Yo pongo estas peticiones delante de ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, de acuerdo a las circunstancias que están viviendo cada uno, fortalécelos con tu Espíritu Santo y provéeles lo que necesitan, Señor, a cada momento. Tú eres el Dios que todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede. Pongo en tus manos, Señor, estas necesidades para la gloria de tu nombre y porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Hermana Ivonne nos pide oración por salvación espiritual. Hermana Lisette, oración por liberación. Hermana Michelle nos pide oración por salvación y liberación espiritual. Hermano Hugo, oración por salvación, problema de vicios, problema de violencia y liberación espiritual. Jennifer nos pide oración por salvación, problemas de violencia y liberación espiritual. Y Marco Antonio nos pide oración por problemas de vicios, oración por salvación, problemas y vicios de liberación. Padre, envía, Señor, tu poder y tu gracia sobre estas vidas. Tienen necesidades, Señor, y solo tú puedes suplir esas necesidades porque tú eres el Dios bueno, Dios grande y maravilloso, que no descuidas a tus hijos. Señor, perdona, Señor, los pecados que hay ahí
para estar esclavizados en los vicios, en el alcoholismo, en drogas. Yo no sé, Señor, pero sí dice que en vicios de alcohol. Ayuda a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, y provéele lo que es necesario para la gloria de tu nombre. Padre, pongo estas peticiones sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Sabemos que tú no te cansas de proveernos, de ayudarnos, de darnos lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. También hay unas peticiones de oración también del hermano Jorge, oración por liberación espiritual. Por hermana Vanessa, oración por salvación. Ana Isman, también por salvación, problemas de violencia y vicios, por liberación espiritual. Hermana Familia López, oración por salvación de sus hijos, hermanos y sobrinos. Patricia Pélico, oración por salvación y problemas de violencia y liberación espiritual. Edgar, oración por salvación y liberación del vicio de alcohol. Jaime, oración por salvación y liberación por vicios de alcohol. Luis, oración por salvación y problemas de violencia y vicios de liberación espiritual. Padre, he mencionado estos nombres y tú los conoces. Auxíliale, Señor, a una liberación plena en tu amor y tu misericordia. Fortalécelos, Padre, y muestra tu gloria, manifestándote con gran poder en las vidas, para que los que no se han convertido se conviertan a Jesús, tu Hijo, porque Él es el que rompe la esclavitud que el hombre tiene en vicios y costumbres y formas de vivir. Esclavizado por el vicio, Señor, esclavizado por el mundo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas estas vidas para volver atrás y sacarlos tú, Señor, de esa esclavitud que tienen, porque tienen necesidad, Padre, y solo tú lo puedes hacer. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, hemos orado y yo sé que tú vas a responder de acuerdo a tus riquezas en gloria, a tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre nos oyes y bendices nuestra vida. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.